AMLO tiene una puesta en escena hasta en la infraestructura, trenes, aeropuertos, bancos del bienestar, pipas de gasolina, todo es tramoyo y utilería en escenografía, sí. Pero lo curioso es esto, mira, la tramoya y la escenografía se utilizaban fundamentalmente para engañar al poderoso, ¿sí? Son las aldeas Potemkin. Precisamente el político que le da su nombre al acorazado Potemkin, que es protagonista de uno de los momentos claves en la revolución del... No me acuerdo si en la revolución de febrero o en la revolución de 1914. Pero bueno, Potemkin ponía escenografía donde iba a pasar Catalina la Grande para que ella viera unos pueblos risueños y bien pintaditos y casas muy bonitas. Y ¡ay, qué bonito, qué bien están mis amados súbditos! ¡Qué bien los trato! Mira cómo están. Hasta les podemos aumentar los impuestos porque mira, además viven casi en el lujo. Y se hacían aldeas que eran eso, una escenografía como los pueblos del oeste para el cine. Son nada más las fachadas y por detrás están apuntaladas y ya. Esas eran las aldeas Potemkin. Se hicieron para engañar a Catalina la Grande. Pero la escenografía que se monta López Obrador es para engañar a la gente. Entonces, el aeropuerto cumple 2 años y nos sirve. El tren está como está. La refinería no refina. Nada está funcionando. La farmacia no tiene medicamentos. La salud como la de Dinamarca es absolutamente delirante. Ya demostramos aquí además que era imposible, etcétera, etcétera. Entonces, es un intento de decirle a la gente, mira, esto está bien, y darse tiempo para que mejore. El fake it till you make it, el fíngelo hasta que lo puedas hacer, que se usa mucho en Silicon Valley. ¿Es un fake it till you make it o es un después de mí el diluvio? Yo creo que nadie lo sabe, porque los únicos que lo saben son los que están en el círculo interno, muy interno, de López Obrador, y esos están llevando el asunto con la cuchara grande, ¿no? Los moneros, el Fisgón, que es el jefe de ideología, Pedro Miguel, la gente que está en el Santa Sanctorum de Palacio, porque volvió a vivir un palacio, porque los pobres, pues soy muy popular, entonces en vez de vivir en una residencia presidencial, voy a vivir al Palacio Virreinal. Y la gente aplaude. Esa gente que vive en el Santa Sanctorum no va a hablar. No va a hablar nunca. A los que había que echar ya los echaron, y los que quedan adentro están demasiado comprometidos, ¿no?